Es Josué Luciano y bienvenidos a una transmisión más. Yo creo que una de las preguntas que mayormente me hacen, no tanto en el YouTube, sino en todos lados, es el hecho de por qué siempre refiero a Dios en todo lo que hago o por qué para mí es fundamental la fe en Dios. Antes que todo esto, déjame decirte que no es algo que a mí me hayan impuesto. Realmente yo tuve que tener mi experiencia personal con mi creador y no fue hasta hace algunos años que yo pude sacar completamente lo que venía cargando. Durante mi niñez y parte de la adolescencia acumulé demasiados secretos, demasiada tristeza, demasiada soledad, cosas que no pude expresar en su momento porque nunca había la apertura de poderlo hacer en casa. No culpo a nadie por ello, sino sencillamente soy claro, soy honesto, en el sentido de que Dios cambió todo eso en mi vida. Venía arrastrando mucha inseguridad, mucha tristeza, muchos temores, y muchos de esos temores vinieron a frenarme en mi edad adulta. Muchos de esos temores se vinieron a reflejar en la edad adulta. Yo pensé que aquellas cosas que había guardado de pequeño ahí se iban a quedar y nunca más iba a volver a saber de ellas. Pero cuál va siendo mi sorpresa, que aquella tristeza, aquella soledad que yo pasé de pequeño, la vine a reflejar cuando fui mayor. Cuando ya era más adulto, vine a reflejar toda esa soledad y toda esa tristeza que venía cargando. Y llegó un punto en el cual todos esos temores vinieron a frenarme completamente. De niño yo le tenía miedo a lo nuevo. De niño yo siempre le tuve miedo a quedarme solo. De niño yo siempre tuve miedo a no tener a nadie cerca de mí. Increíble que yo pensé que yo había superado todo eso y no va siendo hasta la edad adulta que todo eso vuelve a resurgir de la peor manera. Yo pensé que todo eso estaba controlado, todo eso estaba en un abismo profundo y que nunca más iba a volver a salir, pero increíble que cuando menos lo pensé y menos lo creí, ahí estaba eso otra vez formando parte de mi vida. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando otra vez por esto? ¿Por qué estoy pasando por esta tristeza? ¿Por qué estoy pasando por aquello? Ya no es la soledad que sentía de niño, ahora es una soledad más grande, ahora es un vacío más grande. Ya no es el temor a la oscuridad, ahora es el temor a las cosas nuevas. Ya no es el temor a no estar con mi familia, ahora es el temor o la dependencia a una persona. Quiero que sepas con esto que el hecho de que tú hayas pasado por ciertos temores, pero si tú no los enfrentaste de la manera que debía haber sido, esos temores te van a seguir hasta la edad adulta. Esos temores se van a volver más grandes todavía y no te van a dejar hasta que los enfrentes completamente. Y es ahí donde solamente el poder de Dios puede entrar para hacerte libre. Es ahí donde solamente Dios puede ayudarte para poder ser libre. Hoy mucha gente está pasando por diferentes pérdidas más emocionales que materiales. Mucha gente se le ha muerto a alguien, mucha gente ha tenido que renunciar a alguien, mucha gente ha tenido que soltar a alguien, y eso es lo más duro y lo más difícil y lo más triste que a alguien le pueda pasar. Pero lo más difícil y lo más duro que uno puede pasar es tener que enfrentar la vida ya sin esa persona, ya sin aquello. Y es lo que yo venía cargando desde muy pequeño. Yo desde muy pequeño me sentía con una tristeza como si yo hubiese perdido a alguien muy importante. Y no podía salir de ello. Yo pensé que eso se iba a quedar ahí, que iba a crecer, como iba a madurar y todo eso se iba a terminar. Pero fue increíble ver que esa tristeza, ese luto que yo guardaba desde pequeño y que nunca supe por qué, lo vine arrastrando hasta mayor. Quiero que entiendas que todos esos temores se disipan en el momento en que uno comienza a creer y empieza a conocer la verdad. Porque la misma palabra de Dios lo dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y es lo que yo necesitaba en mi vida. Libertad. Libertad para poder expresar lo que yo estaba guardando desde hace años y que no podía decir. Libertad para poder decirle
y directamente decírselo a las personas, pero no hallaba las palabras, decirles, ¿saben qué? Estoy pasando por esto. Y fue un día hasta que un día exploté completamente y tuve que decir la verdad de lo que yo venía cargando desde hace años y que eso era un gran peso para mí. Explotó y salió de la peor manera, eso se los puedo asegurar, pero me hizo libre. Y es ahí donde comenzó esta travesía y este conocimiento constante de Cristo y de Dios. No es fanatismo, porque realmente en mi vida nunca me ha gustado la palabra fanatizar, ni tampoco religiosidad. Yo odio esa palabra, religiosidad, porque eso se me hace un término muy cerrado. Simplemente soy conocedor de la verdad. Me gusta conocer la verdad, saber y que me digan las cosas tal y cual como son. Y eso fue lo que en su momento encontré una vez que me topé con el creador de todas las cosas. Me esclareció completamente mi panorama. Me dijo la verdad de lo que estaba pasando y también la verdadera solución. Porque hoy en día la gente está buscando soluciones, pero lo está buscando en personas. Le está buscando en las cosas, está buscando salidas, está buscando adicciones, está buscando métodos que sí te pueden servir. No digo que no te sirven, pero que solamente su efecto dura tan poco tiempo y vuelves a tu triste realidad. Dios te provee un método mucho mejor que ese. Dios te da un método más sabio, Dios te da un método mucho más exacto de lo que cualquier otra cosa te puede dar. La palabra de Dios contiene toda la verdad que uno necesita para poder ser libre de todos esos temores y ya no ser esclavo más del temor. Así de simple. Así fue como comenzó mi travesía en medio de este proceso. Traía ansiedad, traía depresión al mil, traía tristeza, traía una gran angustia, traía un sinfín de cosas en mi cabeza. Cosas que yo no me había dado tiempo para cerrar porque yo ni sabía cómo. ¿Quién puede enseñarnos eso realmente? Más que Dios, que conoce el alma y el espíritu del ser humano. Nadie más te puede ayudar porque nadie más está más capacitado, porque conoce mejor el espíritu, porque conoce mejor el alma que nuestro Creador. La misma palabra establece que Dios escudriña nuestros corazones. Y en muchas ocasiones Él, a través de ello, nos hace entender, nos hace comprender el porqué de las cosas. Nos hace perdonar, nos hace amar, nos hace liberar, nos hace soltarnos completamente de todo aquello que nos estaba siguiendo. El por qué te predico ahora de esto, el por qué te hablo acerca de Dios, sencillamente porque en algún momento yo necesitaba escuchar esto y ahora yo te lo puedo transmitir. No me creo sabio, no me creo que lo sé todo, porque yo inclusive aún sé que me faltan muchas cosas, pero sí te puedo decir que si necesitas ayuda, Dios te puede ayudar. Dios puede disipar todos esos temores que muchas veces nos paralizan, esos temores que no nos sueltan y que no nos dejan seguir avanzando con las cosas nuevas. Todas esas cosas que venimos arrastrando, aquel luto, hay gente que está cargando con un luto constante y muchas veces se preguntan por qué estoy cargando con esta pérdida y con esta tristeza. Muchas veces no han perdido a nadie, como lo era en mi caso, y yo me sentía como que estuviera pasando por un luto constante, un temor, una tristeza constante, una soledad inmensa, y yo no sabía por qué. Hasta que Dios comenzó a trabajar en mi vida y pude sacar completamente todo aquello que me estaba aprisionando, que todo aquello que me mantenía esclavo, y gracias a ello ahora soy hijo de Dios verdaderamente y soy libre de todo ello. Es un trabajo constante, es una lucha constante, porque es un renuevo mental constante, pero Dios te puede ayudar. El por qué te hablo de Dios sencillamente fue porque en su momento yo lo necesité y Él me ayudó. Yo necesitaba desesperadamente una solución a mi ansiedad. A veces no podía ni siquiera dormir, ni siquiera descansar, estar tranquilo, hasta que Dios llegó a mi vida y Dios hizo lo que mejor Él sabe hacer. Si estás pasando por algo de ello, es importante que tú también le busques y que también acudas a Él.
Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé.